Buen día gente, buen día Fernando. Yo soy el pastor Joven Noguera, comienzo el Rompiendo Cadenas de hoy. Espero que su jornada esté con cielo azul, a diferencia de lo que tenemos afuera, ¿verdad? Y que su corazón esté cálido, a diferencia de lo que tenemos afuera. Y que su día sea alegre, a diferencia de lo que tenemos afuera. Espero que su corazón tenga en sí mismo la capacidad de soñar y que las cosas estén tomando por lo menos el rumbo que usted desea, necesita o anhela. Que Dios lo bendiga en esta jornada, que Dios le dé victoria, que Dios lo haga un conquistador y que Dios haga de usted una persona más que vencedora en Cristo Jesús. Yo vengo de un culto precioso ayer por la noche. Eh, no fui el predicador, pero compartí una pequeña palabra. Tuvimos un lindo tiempo de adoración, de música, y luego escuchamos a nuestra hermana Victoria con su palabra, con su prédica, que sacudió el corazón de los que se hicieron presentes allí. Lindo el mover, el llamado al arrepentimiento, a la confesión, algo necesario, útil, extremadamente necesario al pueblo de Dios en estos tiempos. Algunos amigos por acá, Enilda, de los que llegan primero, Enilda, Mónica Ribeiro también con su saludo, la abuela Laura Cardoso con el abuelo Julio, nuestro amigo Walter Fernández, también Enilda Viera, Lilian González, buen día, Diana Polo Castro, buenos días en la escucha, yo por Aduana Batoví y mamá por Barrio Caqueiro. Ahí está doña Shirley, que Dios la bendiga. Tengo por acá a Mónica Costa también, amén, gracias igualmente para usted y el amigo Esdras. Bueno, ¿qué le digo? Culto precioso ayer, esta semana movida, ¿verdad? Hoy ensayo, músicos y vocalistas. Mañana viernes, reunión de hombres en el MBC. A las 20 horas nos juntamos los hombres del MBC y los invitados para charlar un poco de cosas de hombre, para escuchar cosas que necesitamos escuchar y para compartir un lindo tiempo con nuestros hermanos. Es ciertamente un tiempo bendecido. Eso es siempre fuera del templo, es en el anexo donde está la churrasquera, la cantina, y allí pasamos un lindo tiempo, junto a los queridos que se nos juntan, junto a nuestro líder de hombres en el MBC, David Villamil. Expectativa linda, un lindo público anotado, y creo que nuestro tiempo va a ser altamente edificante. Carlos Mario por acá, buen día. Jesús Ribeiro, buen día, mi pastora, le escucha. Bendiciones, abrazo, cariños a usted y a su gente. Yo estaba leyendo a poco un pasaje del libro de Hebreos, carta a los Hebreos. Es una carta que habla de principios verdaderos, fundamentales, sobre la palabra del Señor y sobre nuestra postura delante de lo que ella dice. Quiero caminar un poquito sobre eso hoy y llevarlo a revisar su posición, su postura, su actitud, justamente buscando una mayor comunión con el Espíritu del Señor, una mayor amistad con Dios. Es el secreto
para una vida bien sucedida. Dice la Biblia, estoy en Hebreos capítulo 4, sí, capítulo 4. Dice, pongamos pues empeño en entrar también en aquel reposo. Cuidémonos de no desobedecer a Dios como lo desobedecieron los israelitas. Sabe, yo siempre digo a la gente que camina conmigo, a veces alguno viene y me dice, no, pastor, es que yo sé poco de la Biblia. Y yo digo que la Biblia se conoce leyéndola. Si usted no lee la Biblia, usted está dependiendo de lo que los otros le digan, le cuenten. Y hay gente que cuenta bien y hay gente que cuenta mal. Entonces, usted necesita leer la Biblia. Usted necesita conocer la Biblia. Y hay principios que uno solo los va a obedecer si los conoce. Hay algo que digo siempre a mi gente, que no es lo que usted conoce de la Biblia que cambia su vida. Lo que cambia su vida es lo que usted obedece. Hay mucha gente que sabe mucho, pero no lo vive, no lo obedece. Cuando usted no obedece, usted es encuadrado en lo que la Biblia llama desobediencia. Y la desobediencia, a más de ser pecado contra Dios, también hace que usted se aparte del favor de Dios. O sea, ¿a quién Dios bendice? Dios bendice a quien Él predestinó, eligió, llamó, capacitó, habló, y que ese lo obedeció. No adelanta a alguien ser doctor en Biblia, doctor en teología, y ser un mentiroso. ¿Por qué? Porque la mentira es una herramienta del diablo. La Biblia dice que el diablo es padre de mentira. Si alguien trabaja con las herramientas del diablo, es porque no tiene comunión con Dios. Entonces, este trecho del capítulo 4 de Hebreos comienza hablando que el empeño por entrar en el reposo del Señor, por alcanzar aquello que Dios tiene para nosotros, se hace a través de un corazón obediente, una postura obediente, una actitud de obediencia. Si usted no obedece, usted está en rebeldía a Dios. La carta dice, pongamos pues empeño en entrar también en el reposo. Cuidémonos de no desobedecer a Dios. O sea, ¿en qué se traduce el empeño para entrar en el reposo? Se traduce
en la disposición de obedecer a Dios. Y da el ejemplo. No desobedezcamos como desobedecieron los israelitas. ¿Quiénes eran los israelitas? El pueblo de Dios. Aquellos que fueron llamados por Dios. Aquellos que fueron capacitados por Dios. Aquellos que fueron convocados por Dios, elegidos por Dios, comprados por Dios. Aquellos fueron los desobedientes del turno. Y no es que no supieran la palabra. Acuérdese que a los judíos, desde los 5 años, se les enseñaba la Escritura. Desde los 5 años se le enseñaba sobre los profetas, sobre lo que Dios quería, sobre lo que Dios establecía, sobre lo que Dios prohibía, sobre lo que alegraba a Dios. Los mandamientos, los israelitas los sabían de memoria. Amar a Dios, confiar en Dios, creer en Dios, obedecer a Dios. Pero no lo hacían. Y eso los condenó. No por no saberlo, porque lo sabían, pero por no obedecer, porque no querían. Por acá Marta Araujo, buen día. Ana Paula Rivero también, buen día. Bendiciones. Mi amigo Darío Fumeiro, buen día, pastor, bendiciones, Dios te bendiga. Acuérdese, Darío, usted tiene reunión de hombres mañana a las 20 horas. Vea si lo dejan ir y vaya. ¿De acuerdo? Lo voy a esperar. Hombres entran por la puerta chiquita, no por la puerta grande del templo. Entran por la puerta angosta y van directo al sector cantinas, donde vamos a estar allí con los hombres del MBC y los invitados. Vea si en casa lo dejan ir y aparézcase. Será un lindo tiempo de conversar, de compartir. ¿Qué le digo? El escritor dice, porque la palabra de Dios es viva y poderosa. La palabra del Señor es viva y poderosa. ¿Qué significa? La palabra del Señor no es un cuento. No es una historia que se relata que ya pasó y que actúa en nosotros como un libro de historia para recordarnos cosas que sucedieron. La palabra del Señor es viva. Toda vez que ella es mencionada, suceden cosas. Toda vez que usted recita la palabra, canta la palabra, repite la palabra, invoca la palabra, menciona la palabra, usted trastorna el mundo espiritual. Cuando usted menciona cosas que la palabra dice, cuando usted menciona principios que la palabra cita, cuando usted menciona textos de la palabra, usted conturba el mundo espiritual, haciendo que las cosas malas, haciendo que las cargas, que las malas energías, que los malos presagios, que las palabras contrarias, que las invocaciones lanzadas en contra suya, vengan a caer por tierra. ¿Por qué? Por el solo hecho de la palabra. La palabra es viva. Ella se mueve, ella produce efecto. Ella cae de forma diferente a cada persona conforme a la necesidad de la persona y al propósito de Dios. Una misma prédica en un mismo lugar
en una misma hora, para una persona tiene un significado, para otra tiene otra. Para una persona trabaja de una forma, para otra lo compunge de otra. Es palabra viva. Y no es una palabra de historias, es una palabra que carga el poder de Dios. Por eso el escritor menciona diciendo, la palabra del Señor es viva y poderosa. Y no es una palabra que parezca no entrar. Ah, sí, oyó, pero no tuvo efecto. Ah, escuchó, pero no le dio pelota. Puede no darle pelota, puede no obedecer, puede no querer recibir, puede no querer aceptar, pero la palabra del Señor, ella siempre va a penetrar como espada de doble filo y va a alcanzar las coyunturas interiores del hombre. ¿Sabe? Olga Castillo, buen día. Quien está conmigo a tiempo en el MBC, ya llevo tiempo, debe recordar, los más nuevos no, porque sucedió a tiempo, pero los más antiguos deben recordar como yo recuerdo. Había una persona, un hombre, que andaba hace muchos años en actitudes sexuales malas. Estaba vinculado, era un hombre, estaba vinculado con otros hombres, era casado, pero tenía una vida doble y trastornaba la vida de su mujer y de su familia con esas actitudes que lo hacían una persona inestable, irritada, de doble ánimo, complicadísima de convivir. Y él había con sus actitudes transformado su casa en un infierno. Ese hombre, en determinada época de la vida, en sus andanzas sexuales, él marcaba encuentros con sus parceros, precisamente en calle La Valleja, esquina con Atilio Paiva, enfrente a lo que se llama Inau allí. En la época, la sede del MBC era en la cuadra siguiente a donde estamos. En la época era en calle La Valleja 1321, exactamente enfrente al Inao. Ese hombre, él paraba con su coche de noche a esperar su parcero sexual de turno. Contó, y le voy a decir cuándo, contó que en algún momento, en algún día, su parcero se atrasó y él estaba en el frente, en la vereda de lo que es el Inaue, y nosotros estábamos teniendo nuestro culto en la sede antigua y yo estaba predicando. Y eso sucedió más de un día, y más de un día mientras el parcero sexual de ese hombre se atrasaba, él quedaba esperando en su coche
y escuchaba la palabra. Él relató después que luego de un tiempo, él ya se paraba allí y ya sentía como deseo de escuchar lo que se decía en la prédica, allá del lado de afuera del templo, en la calle. Y contaba que en algún momento él sintió mucha rabia de lo que se decía. No que se hablara en él particularmente, ni en cosas que él hacía, pero la palabra viva molestaba, sacudía su espíritu, compungía su espíritu y provocaba ira en lo que estaba en él. Relató que muchas veces no pudo aguantar la espera por la persona que él esperaba y molesto por la voz del pastor que predicaba, por la música que sonaba, él arrancaba su coche y se mandaba a mudar. Pasó un tiempo y ese hombre empezó a sentir más ganas de oír, más ganas de oír. Y algún día empezó a, sin marcar encuentro con sus enamorados, iba al frente del MBC y se quedaba del lado de afuera escuchando el culto. Palabra viva y poderosa trabajando en él. Llegó un día en que él paró su coche, se bajó del coche y entró al culto. Y comenzó a frecuentar el culto. Y comenzó a alegrarse con lo que empezó a suceder en su vida. Y comenzó a sentir que estaba mal lo que él hacía. Y comenzó un proceso de conversión. Se pasaron como 2 meses, tal vez, no recuerdo exactamente cuánto. Pero un día él entró a una campaña que teníamos. Me acuerdo que la predicadora era una misionera que nos traíamos de Foz do Iguazú, en Brasil. Y ese día él se manifestó espiritualmente. Se cayó al piso, gritó, fue contenido. Lo llevamos a sala, lo ministramos, lo liberamos. Y él cambió su vida. Volvió a vivir en paz con su mujer. Sus hijos se pusieron felices. Él se congregó en la iglesia durante mucho tiempo. Su vida cambió. ¿Cómo fue que un hombre que andaba en malos, muy malos caminos, envuelto en un montón de perversidades, alcanza un cambio de vida tan trascendental, a punto de generar una transformación en su propia casa, familia, matrimonio, hijos? Ese proceso alcanzó a su mujer, su señora, alcanzó a sus hijos. ¿Cómo fue que ese hombre alcanzó? Por solo en malos caminos pararse a esperar un momento de pecado, pero en ese momento él fue alcanzado por palabra. Si fuera palabra de hombre, tal vez tocara sus emociones. Si fuera palabra de hombre, tal vez sacudiera su intelecto. Pero era palabra de Dios
Y la palabra de Dios como palabra viva, como palabra poderosa y como palabra más cortante que espada de dobles filos, penetró hasta sus más íntimos pensamientos, poniendo de manifiesto lo que él era, lo que Dios esperaba de él, revelando lo que estaba bien en él y, claro, apuntando lo que estaba mal en él. Fueron, uno dice, 2 meses tal vez, pero 2 meses son 8 semanas. 8 semanas son 16 cultos. 16 cultos que tal vez él no fuera a todos los cultos, que tal vez el domingo no fuera a sus malos caminos, que tal vez sus citas fueran los miércoles, y eso lleva su frecuencia a los cultos de 16 para 8, y en 8 él ya estaba congregándose. Significa que con pocas horas de sometimiento a palabra, sometimiento a revelación, sometimiento a unción, sometimiento al trabajo de abrir, cortar, penetrar, alcanzar, revelar, la palabra lo había alcanzado a ese hombre. Es por eso que Pablo dice, la palabra del Señor es viva y poderosa, más cortante que espada de doble filo, y penetra hasta los más íntimos pensamientos del hombre, poniendo de manifiesto, revelando lo que de verdad nosotros somos. A veces el hombre se cree vivo, pero es un tonto engañado. A veces el hombre se cree rico, pero como dice la Biblia, es apenas un pobre miserable. A veces un hombre se cree fuerte, pero en verdad es un débil, inconsecuente, pobre dependiente. El gran detalle es que las personas viven engañadas pensando que son una cosa y son otra, pensando que van a un lugar y van a otro, y de repente la revelación cae a través de la palabra, y la palabra sacude, compunge, quebranta, y lo lleva al hombre a la capacidad de nuevamente volver y reelegir el camino por el cual desea andar. ¿Cómo puede una palabra hacer eso? Únicamente siendo palabra viva y poderosa que permanece y que no cae por tierra. El otro día trataba con una persona, un varón, que en la madrugada era asustadoramente tomado por demonios. Y el muchacho me decía que sentía cuando el demonio venía. Y me decía, yo no sé lo que hacer, pastor, pero yo me doy cuenta cuando viene. Yo me doy cuenta cuando entra a mi casa. Yo me doy cuenta cuando se acerca a mí. Yo me doy cuenta cuando me toma. No sé lo que hago después de eso y solo me doy cuenta que se fue cuando yo vuelvo en mí. Y yo le empecé a enseñar. Digo, usted va a empezar a declarar. Cuando sienta eso, usted va a empezar a declarar. Yo fui redimido por la palabra. Estoy bajo la sangre de Cristo. Mi corazón es de Cristo, mi vida es de Cristo, mi casa es de Cristo. Yo no voy a ser tocado por el maligno.
El maligno no tiene libertad para tocarme. Yo renuncio a todo vínculo, a toda adicción, a toda dependencia. Cancelo toda credencial que yo le haya dado al enemigo para entrar en mi vida y manipular mi existencia, mi corazón, mis sentimientos, mis actitudes, mis pensamientos, mis palabras. Y ese hombre empezó a hacer. Y pasó algunos días y me dijo: pastor, ayer yo sentí cuando él venía. Y yo empecé a hacer lo que usted me dijo. Y sentí que aquello vino hasta una determinada distancia. Y cuando me encontró diciendo, hablando, declarando lo que usted me enseñó, aquello volvió atrás y se fue. Y no pasó conmigo lo que pasa siempre. ¿Cómo puede ser eso, pastor? Con simples palabras. Y yo le dije: no, amigo, no son simples palabras. Son palabras vivas y poderosas, más cortantes que espadas de doble filo, y penetra hasta nuestros más íntimos pensamientos, revelando, manifestando lo que somos y lo que realmente deseamos. Hay poder en su palabra, y toda vez que obedecemos a su palabra, nosotros nos cubrimos con esa cobertura de gracia, paz, tranquilidad, conquista, victoria, intrepidez, osadía, todo lo que esa palabra desata en nuestro interior. Elile Cuna con el comentario por acá, Mariana Seba con el buen día, Carolina de los Santos Ramos, todos juntos a la escucha, fuerte abrazo. Olga Castillo, los demás ya los mencioné. Buen día, Dios los bendiga. Y dice: no existe en ningún lugar alguien que él no conozca. No existe en ningún lugar una persona que no sea conocida de Dios. Eso dicho a lo general suena de una forma. Cuando usted lo dice de forma personal, suena de otra. Déjeme hacerlo. Amado, amada, amigo, amiga, hermano, hermana, Dios te conoce. Dios sabe lo que estás viviendo. Dios sabe todo lo que haces, lo que pensás. Toda palabra que tú pensaste y que aún no la pronunciaste, aún no salió de tu boca, Dios ya la conoce. Dios conoce tu acostarte y tu levantarte. Dios conoce cada lágrima que derramás, cada motivo de risa. Dios conoce exactamente lo que te hace llorar y lo que te hace gozarte. Él sabe lo que te conviene y lo que no te conviene. Y Él sabe exactamente lo que te entristece y lo que te alegra, lo que te hace débil y lo que te hace fuerte. Él te hizo. Él es tu autor. Él soñó contigo. Él escribió historias contigo. Él escribió sueños contigo. Y Él tiene lo mejor para ti.
no existe en ningún lugar alguien que Él no conozca. Usted se puede poner en lo alto del monte o en lo profundo del valle, en medio de una gran ciudad como Nueva York o en medio de un desierto como el Sahara. Estés donde estés, Él te conoce. Estés donde estés, Él sabe quién eres. Estés como estés, Él sabe lo que necesitas y Él tiene lo mejor para ti. Todo lo que somos está desnudo y abierto a los ojos del Dios vivo. Nada puede esconderse de aquel a quien tendremos que dar cuentas de nuestros hechos. Yo siempre le digo, hay personas que me dicen, pastor, no pude ir al culto, pastor, no pude ir a la reunión. No se preocupe. Usted no tiene que justificarse conmigo. Dios sabe cuál fue la postura, la actitud, la decisión de su corazón. La Biblia dice que todo lo que somos, lo que hacemos, está al desnudo, está abierto a los ojos de Dios. Nada que hagamos, por escondido que sea, por secreto que sea, por oculto que sea, puede esconderse de Él. Y a ese Dios que ve todo, conoce todo, sabe todo, es precisamente a Él que cada uno va a dar cuentas de lo que dice, de lo que hace y de lo que es. Claro, ¿no? Yo digo, esa palabra revelada trae una visión diferente de nuestras actitudes, de nuestra postura, de nuestra estrategia, de nuestra condición delante de Dios. Y el versículo 14 de este capítulo 4 de Hebreos dice, pero en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que subió al mismo cielo a ayudarnos. Nunca dejemos de confiar en Él. Nuestro sumo sacerdote entiende nuestras debilidades, porque un día Él pasó por las tentaciones que a diario pasamos. Si bien es cierto que Él nunca cedió a las mismas y por lo tanto Él nunca cometió pecado. Jesús es el sumo sacerdote nuestro. Él es el que nos representa delante del Padre. Él fue tentado en todo, pero nunca pecó. Él nos conoce íntimamente, lo que somos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, a dónde vamos, a dónde no vamos, cuando hacemos por llegar, cuando hacemos por no llegar, cuando decidimos ir y decir que no queremos, o cuando decidimos no ir y decir que queríamos. Él conoce todo. No hay nada que esté oculto a sus ojos. Este lenguaje de la Biblia dice, todo está desnudo a sus ojos. Y el versículo 16 dice, entonces, acerquémonos pues confiadamente al trono de Dios y encontremos allí misericordia y gracia para el momento en que lo necesitamos.
Esa es la pregunta que el escritor responde. ¿Qué hacer cuando estoy escondido en mis pecados? Cuando estoy golpeado por mis decisiones, marcado por mis errores, afligido por mis pecados, castigado por mis actitudes. ¿No hay esperanza? Hay esperanza. La esperanza está en la acción de nuestro sumo sacerdote, Jesucristo. El escritor dice, acerquémonos confiadamente a Él, a su trono de gracia, donde encontramos gracia y misericordia, para recomenzar, para ser restaurados, para aliviar nuestro llanto, para quebrantar nuestro sufrimiento, para traernos paz y permitirnos llegar al descanso que Dios tiene para nosotros. La Biblia lo dice. Y yo de verdad, le creo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, Jesús. Palabra viva esta, que sana, que libera, que cura, que levanta y que establece. Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos encontramos mañana al mediodía por Colombia, en el Rompiendo Cadenas, también a través de las redes sociales. No se olvide que dentro de poquito este trabajo está en el canal de YouTube del pastor Rubén Noguera. Visite, póngale le gusta, márquese como seguidor y ayúdenos a propagar esto que es tan importante para la gente. Dios lo bendiga. Gracias por las compañías, por los aguantes y por los comentarios. Nos encontramos. Chao, chao.